Muy buenas noches, amigos de Entrevistas en TV y de La Voz Pública. Permítanos de nuevo llegarles una vez más. Hoy es domingo 31 de mayo 2026, Día de las Madres aquí en República Dominicana. Desde esta mañana se está celebrando en grande el Día de las Madres en nuestro país. Un día glorioso, un día muy importante para nosotros los dominicanos. Hoy culmina además este mes de mayo. Mañana se inicia el mes de junio, 1 de junio, con el comienzo de la temporada ciclónica que termina el 30 de noviembre próximo. De manera que a partir ya de mañana estamos en esta temporada ciclónica que cada año nos trae nuevos acontecimientos. En el orden político, consideramos que una de las noticias más importantes que se han producido en los últimos días ha sido la renuncia que presentara como miembro del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, el Partido de Gobierno, el actual senador por la provincia de Santo Domingo, el doctor Antonio Taveras Guzmán. Pues el doctor Taveras Guzmán inesperadamente presentó su renuncia del PRM y se ha declarado un senador independiente. Él dice que respaldará las mejores causas en lo político, que por ahora no tomará ningún partido, ninguna presencia política, pero que se mantendrá observando la situación nacional y que en su momento dará los pasos necesarios. De manera que el senador Taveras Guzmán se ha convertido en independiente, uno que pierde más que pierde el PRM, y han circulado rumores en el sentido de que el senador por la provincia de Santo Domingo podría ir a formar parte, a formar filas en el partido La Fuerza del Pueblo. Esto no es más que un rumor sin confirmar, pero habrá que esperar los días para saber cuál será la posición. Amigos, en este Día de las Madres, este día glorioso para nosotros los dominicanos, hemos querido invitar a una madre dominicana, a una mujer preparada, inteligente, capacitada, una comunicadora, una mujer que está al frente en un programa importante de la televisión dominicana, donde ella se desempeña. Nuestra invitada de esta noche lo es la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera. Claudia, ella forma parte del programa El Rumbo de la Tarde, que transmite todos los días por un canal amigo. Claudia es hija de un gran amigo nuestro, ya fallecido, y desde muy pequeña ella la conocemos, desde que ella andaba de la mano con su padre, el doctor Antonio Abreu Flores, el doctor Tonito Abreu. Tonito Abreu fue uno de los fundadores y el primer secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Y a la hora de fallecer, hace unos años ya, el doctor Abreu Flores, Tonito, se desempeñaba como cónsul dominicano en Francia. De manera que estamos aquí frente a una persona que conocemos desde pequeña. Ella siempre anduvo de la mano de su padre, lo recordamos siempre andando con su hija Claudia. Vamos a una pausa y en unos minutos iniciaremos nuestra conversación con esta distinguida madre dominicana que en este día nos prestigia con su presencia. Adelante, señor director.
Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Emmanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes para que nuestro país suba. De eso se trata, ser dominicanos al 100 siempre. Esto es mío. Soy trabajador, valiente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el Gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. El Pleno del Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en el país, así como el proyecto de ley que reconoce la trayectoria política y de servicio del ex senador Vicente Sánchez Baret, entre otras iniciativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave, entre ellos la Comisión Especial, que estudia el proyecto de ley sobre integridad y financiamiento político, recibió a representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia FICUS y de Participación Ciudadana, quienes presentaron observaciones para fortalecer la iniciativa legislativa. La Cámara Alta entregó reconocimientos a varias figuras destacadas del arte, la cultura y la literatura de todas las provincias del Cibao en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, celebrada en Santiago de los Caballeros. El Senado realizó una charla con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro, en la que autores compartieron reseñas de sus obras en un espacio orientado a la promoción de la lectura, la historia y el pensamiento académico. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. Bien, nos place acoger por acá por primera vez y en este día, precisamente el Día de las Madres, a esta distinguida madre dominicana que además de comunicadora, ella es política, se dedica a la política. Ella fue en una ocasión miembro del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, pero actualmente ella hace vida pública en la organización política Avancemos, que
coordina, que liderea, que preside el ex senador, el ministro de Educación y de Interior y Policía, doctor Carlos Amarante Baret, un hombre nativo de la provincia de Payá, de Moca, y que está incursionando fuertemente en la arena política y que hace algún tiempo se fue del PLD y está ahora ya con su organización política. Nos place acoger en este Día de las Madres a la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera. Buenas noches. Buenas noches, gracias Félix por invitarnos. Aquí yo feliz y le quiero desear a todas las madres dominicanas que hayan pasado un excelente día, que ese día se celebra a las madres, pero la labor de la madre es siempre constante. ¿Cómo ha pasado usted este Día de la Madre? Tranquila, en mi casa con mi madre, que también está viva, mi otra madre, y ahí estuvimos con mis hermanas y pasamos un rato agradable. Qué bueno. La felicitamos en este día, tanto a usted como a su señora madre, y sencillamente nos alegramos de tenerla por acá con nosotros. Nos trae el grato recuerdo de su señor padre ya fallecido, el doctor Tonito Abreu, que fue nuestro amigo incondicional, un amigo de verdad durante muchos años. Compartimos con él muchas veces. Bien, en el día de ayer, día 30 de mayo, se cumplieron 65 años del ajusticiamiento del tirano Trujillo. 65 años en que el pueblo dominicano, luego de haber pasado 31 años de dictadura, de tiranía, logró recuperar su libertad y se encuentra ya en pleno ejercicio de sus derechos soberanos, de sus libertades, etcétera, etcétera. Ese ajusticiamiento, este 65 aniversario de la desaparición de la tiranía trujillista, usted como comunicadora, como política, como ciudadana, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo ve? Bueno, mira, realmente yo creo que fue pues un antes y un después. Pasó mucho tiempo para nosotros alcanzar la democracia que hoy tenemos. Sin embargo, la democracia actual yo la veo en un peligro terrible. ¿Por qué? Porque independientemente de que tenemos libertad de expresión, nos movemos por las calles, hacemos muchas cosas supuestamente dentro de un marco de derechos y de libertad, o estamos viviendo hoy día en el mundo una presión muy fuerte respecto a lo que es ese tema económico que lleva a la población a estar como subyugada ante esta monstruosidad que se ha convertido la tenencia de dinero en estos tiempos. Es decir, yo siento que de alguna manera esos monopolios, tanto de las redes sociales, de las compañías, que ya no es ese mercado que conocíamos a finales del siglo pasado y principio de nos están llevando como a vivir en una burbuja donde lo que nosotros decimos no necesariamente llega a la población que nosotros entendemos que le está llegando. Hay un tema de algoritmo, hay un tema de que tú sientes esa presión, que tú dices, óyeme, ¿por qué escuchan a otros que están diciendo cosas que son tontas y banales sobre las cosas que importan? Y yo creo que estamos viviendo un tiempo donde tenemos que ir reflexionando algunas cosas que han sido en un momento avances democráticos, pero que no han dado los resultados. Y te puedo decir específicamente algo. Vivimos con un costo extremado de la política. La política tiene un costo muy alto y ese costo económico, la gente a veces lo ve como, eso le hace daño nada más a los políticos. No, eso le hace daño a la población, porque desde que la política empezó a encarecerse, la calidad de los políticos que nos representan empezó a bajar. Y eso lo vemos en el Congreso actual. Antes los congresistas eran personas mucho más preparadas. Ahora hay un tema de guerra de papeletas, y esa guerra de papeletas lo que ha logrado es que entren a la política personas vinculadas al narcotráfico o vinculadas a un sector específico del ámbito económico. Los juegos de azar. Los juegos de azar, entre otras cosas. Entonces,
las cosas que se supone que se deben de debatir, las cosas que se supone que se deben de hacer desde el Congreso, es lo que menos se hace. Entonces también hemos caído en una demagogia de entender que los diputados tienen que estar ofreciendo proyectos y ofreciendo cosas cuando realmente la labor de un legislador no es esa. Y creo que hemos caído como en una trampa y eso me hace sentir como ciudadana, me hace sentir bastante frustrada porque yo digo, caramba, pasamos a una ley electoral que te permite las primarias abiertas, te permite las candidaturas que sean no de listas cerradas, sino, ¿cómo que se llama? Que se me pasa el nombre. De selección, o sea, tú puedes ahora seleccionar la cara de tu regidor o regidora, de tu diputado o diputada, pero ¿qué pasa? Que en la época tú que mencionabas a mi papá fue diputado 2 veces y nunca tuvo que gastar en una valla, nunca tuvo que gastar en un volante, más sí se tiraba a la calle para que el partido que lo estaba llevando a ser legislador ganara la suficiente cantidad de legisladores para él poder pasar. Entonces, ahí caímos en una trampa porque los partidos políticos por mucho tiempo ponían a dedo esa persona de las listas y quizás tenemos que buscar una manera de salir de esta situación porque realmente no se va a lograr nunca ni la paridad con las mujeres con el tema de las candidaturas preferenciales, ni se va a lograr tener una mejor representación. Y el costo que tiene ser regidor en este país, ser senador o ser diputado, no va a haber manera de que tú puedas tener gente que esté comprometida con las cosas que necesita el país y tiene que buscar 25, 30, 40 millones para ser un diputado. O sea, eso no hay forma. En los 4 años que usted está en la legislación, en salario, usted no se gana eso. Entonces usted llega comprometido. Entonces yo creo que nuestra democracia actual, además de valorarla, también tenemos que reflexionar en las cosas que nos ha funcionado y las que no nos ha funcionado. Volviendo al tema central que planteamos del 65 aniversario de la desaparición de la tiranía, ¿usted cree que podría producirse, hay posibilidad de que pueda repetirse en el país en una ocasión un régimen similar a ese de Yo Trujillo? no lo creo que nosotros volvamos a un régimen como el de Trujillo, pero sí creo que hay una población mundial que está yéndose a otro tipo de régimen de desigualdad, donde grandes poderosos que tienen muchos privilegios sobre personas que cada día vamos a tener menos privilegios. Y además hay un tema que la gente no le da importancia como se merece, que es el tema medioambiental. Y eso nos está haciendo un daño tan grande que si vamos a ir viendo como esas desigualdades de personas que se cuidan sobre esos daños medioambientales y personas que se van quedando detrás. Estamos viviendo en una época muy extraña. Porque vemos esos genocidios que están pasando en Palestina, vemos cómo Estados Unidos, uno entiende, ve esta forma de gobernar que tiene este presidente y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que están cerrando programas porque no dicen lo que tienen que decir? Usted incluso hoy veía una noticia de libros vedados en estados como la Florida. Es como que es una especie de dictadura distinta, que no es como esas dictaduras que hubo en Latinoamérica, que nosotros tuvimos una muy fuerte como la de Trujillo, que eran más concentradas en tener espías, en no permitir que las personas ni siquiera se expresaran. Estamos viviendo una etapa donde no sé hacia dónde va la humanidad y donde hay esta presión a nivel económica que te hace arrodillar de alguna manera ante los deseos de los más poderosos. Entonces creo que lo que se le aproxima tanto al planeta como nosotros no estamos libres de eso, son como nuevas clases de dictaduras. Eso sí yo pienso. Sí. En el orden internacional, en el día de hoy, domingo, se han celebrado elecciones generales en Colombia para elegir al nuevo presidente que sustituye a Gustavo Petro como presidente de Colombia. Hasta este momento, pues no hay información de cuál será el resultado final de estas elecciones, pero
Se prevé que habrá en Colombia una segunda vuelta electoral, como también ocurre en Perú, donde Keiko Fujimori tiene mucha posibilidad de llegar al poder en su tercer intento. De manera pues que el hermano país de Colombia, un país que está siempre convulso, donde imperan las guerrillas, está hoy en elecciones. Vamos a ver en qué queda este día. Bueno, esperemos que el pueblo colombiano que sea lo mejor posible, porque tú sabes que ahora nosotros tuvimos una época, vamos a decir, de esplendor, digo nosotros porque yo me considero una persona progresista, entiendo que ahora Latinoamérica se ha ido volcando hacia una derecha que realmente a veces llega a lo ridículo. Yo veo situaciones en Argentina, mucha gente apoya y le gustaba el tema de Milei, pero que la verdad es que se está pasando mucho trabajo. La economía, para muchos economistas, no, que está mejor, pero esos son números fríos. Cuando usted va a ver personas que han perdido su jubilación, personas que ahora estaban los estudiantes en estos días pues peleando en la calle por sus derechos, entonces son cosas que yo entiendo que tampoco tenemos que llegar a esos extremos. Esperemos que en Colombia pues que gane evidentemente la decisión de los pueblos, y los pueblos votamos por quien entendemos y luego tenemos que vivir las consecuencias de eso. Y cuanto al caso de Perú, ¿usted cree que tiene alguna posibilidad Keiko Fujimori de ascender al poder? Bueno, siempre ha sido un tema ese. Vamos a ver, Perú es un país que tiene mucha inestabilidad política realmente, aunque yo por otro lado digo que a veces la estabilidad política de la que se mofa mucha gente, y aquí nos mofamos mucho, tenemos estabilidad, pero es a base de que a veces se ponen en concordancia las élites y se olvidan de los demás. Entonces no siempre la estabilidad es algo tan bueno como pareciera. El conflicto es parte de la vida y tampoco a veces la estabilidad hace que tú te mantengas en un estado de sacrificio constante. Creo que sí, que ella puede en esta ocasión ganar la presidencia, pero vamos a ver si la gana y vamos a ver cuánto le dura, porque realmente... En estos días decíamos, hemos tratado el tema de Perú, que en los últimos 10 años ha habido 9 presidentes. Y cada presidente que surge, al poco tiempo renuncia, lo quitan y cae preso. Hay varios que están presos. Entonces no vemos ese interés de tanta gente de participar en política. En estas elecciones de Perú, en la primera vuelta, hubo 30 candidatos a la presidencia. 30 candidatos para escoger 2. Entonces, no nos explicamos cómo es posible que, habiendo en Perú esa inestabilidad, ese desasosiego y ese peligro de caer preso por cualquier cosa un presidente, y se haya tanto interés en participar en eso. Bueno, eso también es una incógnita que tengo yo. Realmente una candidatura presidencial es bueno, hay gente que se inscribe por inscribirse, pero realmente es costosa, es muy trabajosa. Y bueno, ya vamos a ver en qué parará Perú. Increíblemente ese país se mantiene a flote a pesar de esas circunstancias, que yo creo que quizás otros países, viéndose así, estuviesen en un hoyo muy profundo. Entonces, no sé, algo extraño para nosotros, porque imagínate, nosotros no hemos tenido un golpe de Estado desde cuando Juan Bosch, entonces no, eso es algo que está en la historia, pero no lo hemos vivido en historia reciente. Lo más reciente que tuvimos, que vamos a decir que nos chocó un poco, fue el caso de Honduras con Zelaya, que teníamos como esa situación cercana, y en las redes sociales de ese entonces se mantuvo todo un tiempo de tensión, pero bueno. Que incluso Zelaya y su familia vinieron a vivir para acá. Vinieron a vivir para acá, tenemos ese vínculo de agradecimiento. Sí, sí. Recientemente el Ministerio de Educación emitió una resolución para controlar el uso de teléfonos móviles, teléfonos celulares, tanto en las escuelas públicas como en los colegios privados. Esto como una forma de controlar el que los estudiantes estén utilizando de manera
desusada, de manera inconsistente este aparato. Usted que tiene conocimiento de estos asuntos educativos, quisiéramos su opinión sobre esa resolución de controlar los aparatos de los colegios. Bueno, para dar mi opinión tengo que decirle a la población que no me conoce que yo trabajé en el Indotel durante mucho tiempo. De ahí había una iniciativa que se llamaba Internet Sano, que es una iniciativa a nivel internacional, promovida también por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Y de ahí paso a trabajar en el Ministerio de Educación, donde fui directora de Informática Educativa y fui la persona, junto con un equipo que me acompañó muy, muy bueno, quienes pusimos de manera oficial la robótica educativa en la República Dominicana, esa que hoy también se ha seguido. Fuimos quienes la iniciamos y de algo que nos hace sentir muy orgullosos. Esa resolución entiendo que viene precisamente de ya estudios que ha pasado en otros países, situaciones donde hemos visto que los niños y niñas han creado una adicción a estar metidos en la pantalla. Con el tema de Internet Sano, que lo celebrábamos siempre en la segunda semana de febrero de todos los años, siempre ya hacíamos un llamado a un uso seguro y un uso responsable del Internet, sobre todo en manos de los niños y menores de edad. La resolución lo que busca, entiendo yo, porque la ley no es nada más prohibir, es más bien regular, porque en algunos casos sí se utilizan dispositivos digitales para cosas que sean en específico. Yo creo que antes de la resolución, como quiera, cualquier docente tiene la potestad de decir que en su clase no acepta celulares, porque sí la ha tenido. Hay colegios que incluso tienen un sistema donde los niños que pueden ir con su celular, pero tumban la señal y no pueden comunicarse hasta que terminen su horario de clases, hasta que la hora de salida, que eso también es muy importante. Le pide a las escuelas que tengan un protocolo, que le presenten un protocolo de cómo van a trabajar eso. Y yo considero que la tecnología en la educación, cuando tiene un propósito específico, es buena, pero que los estudiantes anden siempre con su celular ha creado problemas, porque crea distracciones, crea el tema del bullying. Eso se ve mucho, no solamente en la educación pública, también en la educación privada, que filman a alguien haciendo algo, rascándose aquí, que se agachó a buscar una cosa, le hacen bullying, lo quieren subir a las redes, crean problemas con los docentes. O sea, eso yo lo considero algo positivo realmente. En muchas escuelas públicas últimamente se están viendo casos que antes no se veían, de estudiantes que van con armas de fuego, armas blancas. Se han dado casos de riñas en que estudiantes resultan heridos por otros estudiantes. Y también vemos cómo se van a la brusan peleando, etc. Hay quienes sugieren que las escuelas debieran tener especies de detectores de metales para impedir que entren armas blancas de fuego, todo tipo de armas a las escuelas. ¿Qué usted opina? Bueno, mira, eso yo lo he visto en otros países, pero son países violentos como Estados Unidos, donde ha habido matanzas, entre una serie de cosas. Yo creo que este es un país que necesita no solamente que se hagan estudios antropológicos a ver qué es lo que está pasando en vías de desarrollar la población, sino también que se utilicen, porque aquí se viven haciendo estudios. Dentro del mismo Ministerio de Educación hay instituciones que se dedican precisamente a estudiar el comportamiento tanto del alumno como del profesor, con el rendimiento, las familias, todo lo abarca, pero las decisiones nunca se toman en base a lo que dan los estudios. Siempre hay un tema personal, un tema político, un tema de que yo entiendo, de que yo creo, de que a mí me gusta. Entonces, realmente la violencia en República Dominicana está demasiado alta en todos los sentidos, y eso evidentemente se refleja en las escuelas, porque esa violencia viene de los hogares. A veces yo escucho mucha gente decir, no, porque la educación del hogar, porque en el hogar sí, pero usted lo dice quizás porque usted tenga un hogar. Usted no sabe ese niño, esa niña que va a estar yendo a esta escuela, de qué lugar viene. Es decir, puede ser un lugar que su casa sea un punto de droga, puede ser.
puede ser un hogar donde recibe golpes, puede ser un hogar donde tiene un hermano delincuente, puede ser un hogar donde hay una situación de precariedad muy grande, donde los niños dominicanos se les nota una precocidad en la conversación que no va de acorde a la edad si tú lo comparas con otros países. Entonces yo entiendo que las comunidades, las escuelas están en las comunidades y la gente de por ahí se va conociendo. Yo, para mí la solución del tema de poner cosas de metal y eso considero muy drástico, porque lo considero como quizás, eso me lo tendría que explicar un psicólogo. O sea, si para un niño llegar, que lo revisen, que saque todo como si fuera un aeropuerto, no sería algo quizás un poco traumático, no sé. Pero de alguna manera, lo que da pena es que nuestra juventud cada vez más está normalizando esa actitud de vandalismo, y eso realmente es muy preocupante. Yo creo que hay una deuda importante con la educación, porque aquí hemos olvidado programas interesantísimos como el tema de la alfabetización de personas adultas. Hemos echado a un lado la educación sexual, que es muy importante, por estarse llevando de temas que tienen que ver, que personas que son, vamos a decir, fundamentalistas o que entienden la religión de una manera equivocada. Para un niño y una niña conocer su cuerpo y saber que no debe de retrasar las relaciones sexuales, y que si ya la tiene, pues que se cuiden al respecto, es algo muy importante. Entonces usted ve la diferencia entre los colegios privados y las escuelas públicas, entre los niños y las adolescentes que salen embarazadas y los que no salen, y las que no salen embarazadas, incluyendo colegios que son religiosos de la clase media y la clase alta. Entonces me da mucha pena que cada día más el tema de la normalización de la delincuencia, que de alguna forma tiene que estar relacionada con esa proliferación que tienen los puntos de droga, esté afectando la educación dominicana. Sí. Vamos a hacer una pausa con su permiso. Claro que en breve. Adelante, señor director. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia, y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes. Para que nuestro país suba. De eso se trata, ser dominicanos al 100 siempre. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento.
Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. El Pleno del Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en el país, así como el proyecto de ley que reconoce la trayectoria política y de servicio del ex senador Vicente Sánchez Baret, entre otras iniciativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave, entre ellos la Comisión Especial, que estudia el proyecto de ley sobre integridad y financiamiento político, recibió a representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia FICUS y de Participación Ciudadana, quienes presentaron observaciones para fortalecer la iniciativa legislativa. La Cámara Alta entregó reconocimientos a varias figuras destacadas del arte, la cultura y la literatura de todas las provincias del Cibao en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, celebrada en Santiago de los Caballeros. El Senado realizó una charla con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro, en la que autores compartieron reseñas de sus obras en un espacio orientado a la promoción de la lectura, la historia y el pensamiento académico. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Bien, vamos a continuar conversando con nuestra invitada de hoy, la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera, comunicadora política. Hay un tema dentro del sector educativo y es la pretendida fusión de los Ministerios de Educación y Educación Superior. Parece que ha fracasado, el proyecto ha sido retirado, será retirado del Congreso Nacional, donde ya se estaban haciendo los estudios en las comisiones. Pero parece que no habrá tal fusión de estos dos ministerios. Quisiéramos su opinión al respecto. Mira, la idea de fusionar esos ministerios viene de que hubo un año, no me acuerdo cuál específicamente, creo, déjame ver, estamos en el 26, fue como en el 2024 o 23, que no se ejecutaron 22 mil millones que tenían que ejecutarse en el Ministerio de Educación, algo que ya se estaba preveyendo porque los procesos internos no se estaban llevando a cabo y que cayó como en una especie de inercia, y todo el dinero que se ejecutó en ese entonces, cuando era ministro Ángel Hernández específicamente, se hizo a través de contratos con ONGs, que eso no es transparente. Entonces, ¿qué sucede? De ahí se agarraron para decir que el 4% no era suficiente, no se ejecutaba, estaba sobrando y que vamos a fusionar esos ministerios. Y las personas que se cogieron con eso empezaron a meterle eso en la cabeza al presidente de la República. Pero no hay ninguna garantía que diga que la fusión de ambos ministerios va a ayudar en nada a el tema de la calidad educativa. Eso no está en juego porque eso realmente no es así. Esos ministerios se separaron por una razón específica y sobre todo porque el Ministerio de Educación Superior es ciencia y tecnología y tiene mucho a su cargo lo que es la parte científica y de investigación. Si se unen esos ministerios, la parte complicada vendría siendo que el Ministerio de Educación Preuniversitaria, ¿verdad? El MINER, como lo conocemos ahora, Educación, tendría entonces que cargar en sus hombros la UAS. Entonces, eso es ridículamente innecesario. Meterle, además del ADP, que ya tiene sus exigencias también, meterle al Ministerio de Educación, a la UAS, que ya tiene de por sí, es la carga superior que viene teniendo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, además de que eso realmente no aporta nada. Además, también tú tienes que saber que quizás a veces la gente no se da cuenta, pero miren, cada vez que se hace una escuela, usted la fabrica, la escuela, ok, pan. Entonces esa escuela necesita una cantidad de docentes. Vamos a poner que usted tenga una escuela que sea una primaria
que sea para 300 estudiantes. Esa es una escuela que va a tener aproximadamente, qué sé yo, 12 aulas o 30 aulas, no sé. Porque usted va a calcular, si esos 300 estudiantes, usted lo divide entre 6, que son los 6 cursos, primero, segundo, tercero, hasta sexto, ¿verdad? Le va a dar 50 estudiantes, usted lo divide en 2, para que sea cada aula de 25, usted va a dar cuenta que usted va a necesitar 12 aulas. Entonces, más la biblioteca, más el área de tan extendida de los comedores, las cocinas, etcétera, más la oficina de los maestros, entre otras cosas. Eso tiene un costo y tiene un costo permanente, porque usted tiene que entonces decidir que usted va a tener un personal docente ahí entre 12 o 14 personas, más el personal administrativo, y eso se le queda fijo al ministerio para siempre. Mientras esa escuela exista, para siempre. Entonces tenemos programas como el transporte escolar. Usted compró una guagua o la alquiló, usted está dando un servicio, eso también es para siempre. Entonces no podemos pretender que ese dichoso 4% anda sobrando el dinero, eso no es verdad. A veces es cierto, y es algo que está sucediendo mucho en estas administraciones del PRM, que los procesos no se dan en su tiempo y se retrasan, y por eso es que no hay circulante tampoco, y por eso es que la gente que por lo regular licita y que vende al Estado desde siempre, no necesariamente desde ahora, se está pues con un escándalo porque por todo lo que está pasando respecto al sistema de compras y contrataciones, pero eso es una cosa administrativa, eso no tiene que ver con la calidad educativa. Así que para mí que hayan retirado eso vino después de varias reuniones de que se entendiera que eso no era necesario, aunque las personas de el Ministerio de la Administración Pública, que fueron los que se encapricharon más con eso, todavía creen que pueden volver a retomarlo, y entiendo que es un capricho personal, porque realmente en cuanto a calidad o que eso vaya a mejorar en nada lo que está pasando en educación, eso no tiene sentido. ¿Cómo usted juzga la labor del actual ministro de Educación, Luis Miguel de Camps García, que lleva ya un tiempo en este ministerio, un ministerio que estuvo con mucha denuncia, etcétera, en esta actual administración del licenciado Luis Miguel de Camps García? ¿Cómo usted la juzga? Mira, evidentemente que luego de la administración del señor Ángel Hernández, pues es un poco un respiro que haya llegado Luis Miguel de Camps al Ministerio de Educación. Sin embargo, tenemos que entender la posición difícil en la que se encuentra el ministro actual. ¿Por qué lo digo? Porque el ministro actual viene de un partido aliado. Lo primero que le manda es Furcal una carta que no voten a PRMistas. También Ángel Hernández, todavía, porque no sé si las personas se recuerdan que cuando nombran a Luis Miguel de Camps, no fue que de acción inmediata, sino que en su decreto decía va a tomar posesión el 25 o 26 de febrero, una cosa así. Entonces, en ese proceso, que fueron casi un mes y pico, el ministro anterior se encargó hasta de cambiar por orden departamental a todos los distritales, o sea, como yo siento que de alguna manera... le dieron tiempo al ministro anterior para que hiciera y decidiera. Exacto, y entonces él, de manera que yo considero imprudente, porque si usted sabe que ya usted se va, que es lo que usted tiene que estar entonces nombrando gente en áreas que son importantes. Entonces ahí hay un tema, porque yo siento que de alguna manera él hace todo lo posible, pero tiene situaciones alrededor que no es que lo ayudan mucho respecto a temas que tienen que ver pues con el funcionamiento interno del Ministerio de Educación. Yo creo que bueno, que hay muchas cosas que a la gente le ha gustado respecto al tema de que la moral y la cívica, que este mismo tema con el asunto de los celulares y todo eso, la prohibición. Pero en materia educativa a nivel general, yo considero como gobierno, no necesariamente como ministro, aquí a este gobierno le ha faltado lo que se llama un plan de gobierno que lleve una directriz. Aquí lo que se levantan la mayoría de los ministros todos los días a ver qué es lo que van a hacer. Y eso se siente, eso no lo digo yo porque estoy en la oposición, sino porque conozco al Estado. Entonces, como usted se da cuenta cuando la gente trabaja de manera en conjunto. Por ejemplo, la misma ley de compras y contrataciones
o la interpretación que le han dado a algunas cosas le ha hecho daño al mismo Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en algunos casos, por ejemplo, cuando se trata de capacitaciones, han tenido que hacer licitaciones. Eso nunca se ha licitado porque es muy difícil tener un perito para usted saber que este diplomado es mejor que este diplomado. Usted sencillamente no lo puede hacer de esa manera. Usted recibe una propuesta, ve lo que tiene y dice, bueno, esta no nos conviene o esto hay que cambiarle tal cosa porque realmente no es lo que necesita el ministerio. Pero ya de decir cuál uno mejor que otro, eso no es forma dentro de lo que viene siendo la parte de inversión en capacitación, que ese es otro problema también que tiene el ministerio, que la persona que está ahí en el INAFOCAN la dejó también Ángel Hernández, que era su encargada de recursos humanos. Entonces, hay muchos temas que ya no pertenecen al ministro como tal. Por ejemplo, hay cosas que son aparte. Vamos a poner la dirección que tiene que ver con infraestructura escolar, también se maneja con su presupuesto aparte, fue una persona nombrada por decreto. O sea, yo considero, y no en el caso de educación, porque es algo que lo veo en sentido general, que este gobierno como que busca la manera de tener a sus funcionarios enfrentados entre ellos. Y eso hace que se haya caído en tanta ineficiencia en sentido general en la República Dominicana. Dominicana. Una pausa final con su permiso. Claro. Volvemos en breve. Adelante, señor director. Pedro Enrique Sureña fue un gran filósofo, ensayista, crítico literario, educador y humanista de talla continental. Ayudó a definir qué es América Latina desde la lengua, la cultura y la literatura, gracias a su dedicación y enorme disciplina. Esa disciplina que Immanuel Hermosén lleva en su esencia y que junto a la dedicación que Emil Peralta pone día y noche a sus estudios, hizo que la República Dominicana alcanzara los mejores resultados de la historia en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Aunque el reto parezca imposible, no le bajes. Para que nuestro país suba. De eso se trata ser dominicanos al 100 siempre. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Se vende este hermoso y moderno castillo, ubicado en Las Galeras, Samaná, a tan solo 5 minutos a pie del encantador pueblo pesquero. El castillo o villa colonial está construido al estilo siglo XVI, levantado en un terreno de 2,000 metros cuadrados en una construcción de 550 metros cuadrados. Consta de 4 elegantes y cómodas habitaciones, cada una con su baño privado. El castillo o villa colonial dispone de terrazas y solarium con vistas panorámicas, jardín con vista a la bahía, pozo con agua de mar y piscina en proyecto. También posee internet y una casa para conserje. Precio de venta $800,000. Para mayor información, contactar al señor Fulvio Locatelli en el teléfono 809-848-0002. Bien, en la parte final del programa recordamos que Entrevista en TV
se retransmite en vivo todos los domingos de 9 a 10 de la noche a través de la emisora radiorevistainternacional.com bajo la dirección del periodista Nelson Reyes. Todos los domingos, en estos momentos nos estamos viendo en vivo a través de ese medio. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. El Pleno del Senado aprobó en primera lectura el proyecto de ley que regula la intermediación inmobiliaria y la publicidad engañosa en el país, así como el proyecto de ley que reconoce la trayectoria política y de servicio del ex senador Vicente Sánchez Baret, entre otras iniciativas. Durante la semana, distintas comisiones del Senado avanzaron en el estudio de proyectos clave, entre ellos la Comisión Especial, que estudia el proyecto de ley sobre integridad y financiamiento político, recibió a representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia FICUS y de Participación Ciudadana, quienes presentaron observaciones para fortalecer la iniciativa legislativa. La Cámara Alta entregó reconocimientos a varias figuras destacadas del arte, la cultura y la literatura de todas las provincias del Cibao en el marco de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, celebrada en Santiago de los Caballeros. El Senado realizó una charla con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro, en la que autores compartieron reseñas de sus obras en un espacio orientado a la promoción de la lectura, la historia y el pensamiento académico. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Bien, vamos a entrar en la parte final del programa con la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera. En cuanto al movimiento, al partido Avancemos, del cual usted forma parte y que coordina, dirige, preside el doctor Carlos Amarante Baret, ¿cuáles son las perspectivas actualmente de esta organización? Bueno, mira, a nivel nacional se están haciendo los trabajos pertinentes, se ha recorrido casi el país entero prácticamente, para no decir, digo prácticamente por si hay algún rincón que nos queda por recorrer, pero sí de manera, vamos a ver, organizacional, creando todo lo que viene siendo nuestras representantes a nivel municipal y a nivel regional, pues se ha estado yendo a todos los rincones del país. Estamos en un proceso de recogida de firmas, porque primero la Junta a veces va cambiando cosas, nos habían dicho que iba a ser de una manera, ahora de otra, el tema de la recolección de firmas, pero estamos en eso. Y en estos días, pues precisamente tenemos reuniones para ir ya cada cual presentando los logros respecto a esa jornada, y tuvimos una actividad bastante buena, porque abrimos nuestro local que queda pues en Los Alcarrizos, en una zona bien popular y donde tenemos bastante representación, y en eso estamos trabajando y sobre todo entendiendo que la oposición debe de estar unida frente a la situación que está pasando en la República Dominicana, porque independientemente de todo, realmente no estamos siendo bien gobernados. O sea, eso se refleja evidentemente en cómo está el déficit, en cómo está el alto costo de la vida, cómo hemos ido decreciendo en el plano económico, que habíamos empezado en enero, que estaban proyectando un 5, ya vamos por un 3, cómo ha crecido el tema de la inflación, y no solamente eso, sino cómo se ha denigrado el manejo del Estado. Señores, aquí no está funcionando nada, ni siquiera las compras del Estado. Ustedes ve que hacen procesos que lo que duran es un día publicados,
porque realmente ni siquiera le dan oportunidad a nadie que pueda participar en esos procesos. Hemos visto cómo el escándalo de Senasa, que ese ha sido para mí uno de los crímenes más grandes de la historia respecto a un mal manejo, porque eso es inhumano y es un crimen de lesa humanidad, nos ha dejado a todos con la boca abierta, y cómo además de eso el gobierno hace un esfuerzo para que olvidemos que tienen eso en sus costillas. Además, creo importante que nosotros no podemos seguir endeudándonos como estamos, y cómo la inversión de capital, es decir, en obras del Estado, que eso hace que se mueva la economía, está en sus peores momentos. Ni en 50 años se había invertido tan poco en lo que viene siendo obras de capital. Como también el peso del Estado, algo que se criticaba tanto cuando se estaba en la oposición, las personas que nos gobiernan hoy, pues se ha incrementado de manera extraordinaria, estrepitosa, porque es la única forma que ellos tienen de gobernar. Entonces, en vez de mover la economía, que las personas puedan emprender, lo que hacen es subir la nómina del Estado y entonces endeudarnos para pagar nóminas, y eso realmente nos va a llevar a una situación bien complicada. Yo no veo cómo ninguno de los aspirantes del partido de gobierno qué es lo que van a ofrecer diferente, porque realmente con quién van a gobernar si no son con las mismas personas que están gobernándonos hoy. Es cierto que Avancemos marcha junto a la fuerza del pueblo. Sí, hace ya unos meses atrás tuvimos un acto muy bonito donde invitamos al doctor Leonel Fernández, y ahí pues le ofrecimos el apoyo. La figura que la fuerza del pueblo pues sea que elija, ya sea el presidente Leonel Fernández o puede ser Omar Fernández, lo que ellos decidan es la persona que nosotros vamos a apoyar. Evidentemente la actividad fue con el doctor Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo, y nosotros entendemos que la unidad es lo más importante ahora mismo, una oposición unida para sacar a este desgobierno del Estado, de que nos, sí, que nos dejen respirar. Hay demasiados temas pendientes, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Así se ha vencido el tiempo. Agradecemos que usted nos haya acompañado en este Día de las Madres. Reiteramos nuestra felicitación tanto a usted como a su señora madre, y esperamos verla de nuevo pronto por acá, por este programa. Bueno, cuando guste, muchas gracias y muchas felicidades a las madres dominicanas. Así es. Ha sido la participación de la licenciada Claudia Rita Abreu Herrera, comunicadora. Ella es de los talentos del programa Rumbo a la Tarde. Gracias a ella por habernos acompañado. A ustedes, gracias por habernos permitido llegarles una vez más. Quedan todos invitados para el próximo domingo, si Dios quiere, cuando estaremos como de costumbre a partir de las 9 de la noche. Será pues hasta el domingo, si el Señor así lo permite.